y seamos o no conscientes de ellos, las opciones por defecto están en todas partes y determinan nuestras elecciones y nuestro comportamiento en todos los ámbitos de nuestra vida. En el supermercado compramos más alimentos en las estanterías que nos miran directamente y menos en las que nos obligan a levantar la vista o arrodillarnos. Todos los minoristas lo saben y pueden estar seguros de que se aprovechan de ello colocando las marcas más caras a la altura de los ojos. Los anunciantes en línea realizan ahora estudios de mercado con sofisticadas máquinas de seguimiento ocular, decididos a desarrollar el lugar perfecto para un anuncio publicitario en un sitio web, el lugar que veremos sin gastar energía adicional. En las tiendas de ropa también todo está preparado para sacar provecho de nuestra gravitación hacia el camino predeterminado. Como señala Lindstrom, es más probable que compremos una prenda si podemos hacer una prueba sensorial tocando el tejido, por lo que las prendas más caras están colocadas a la altura perfecta para tal experiencia. Pruébelo la próxima vez que entre en una tienda. Cuando tienes las manos a los lados, cada tabla de ropa está casi exactamente al alcance de la mano, rogando que las agarres. En el lugar de trabajo, el camino de menor resistencia es especialmente inadaptado, ya que nos induce a una serie de malos hábitos que fomentan la procrastinación y reducen la productividad. A menudo me encuentro con este problema en mi vida profesional, porque he tenido que viajar hasta Hong Kong para darme cuenta de la gravedad de la situación. El camino hacia la distracción. Era el segundo día de la sesión de formación que impartía en una gran empresa tecnológica de Hong Kong, una ciudad tan eléctrica que hace que Times Square parezca Topeka. Había encontrado algo de tiempo para trabajar en privado con Ted, uno de los jefes del equipo de marketing, que luchaba por mantenerse al día con su carga de trabajo. Por mucho que trabajara, siempre se sentía rezagado y tenía que seguir ampliando su horario para no quedarse atrás. Ahora no hago otra cosa que trabajar, confesó Ted, y sigue sin ser suficiente. Le dije que no estaba solo. Escuchó esta misma historia, casi palabra por palabra, no importa en qué país esté o con quién hable. Independientemente de la descripción de nuestro trabajo, parece que nunca tenemos tiempo suficiente para hacerlo todo. Las jornadas laborales de 8 horas se convierten en jornadas de 12 y 14 horas y aún así nos sentimos atrasados. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos cuesta tanto ser productivos? Después de escuchar a Ted describir de principio a fin cómo llevaba a cabo su jornada, dos respuestas importantes encajaron de repente. 1. Ted trabajaba todo el tiempo. Y 2. Ted casi nunca trabajaba. Cuando Ted llega a las 7 de la mañana, lo primero que hace es abrir su navegador de internet. Su página de inicio es la CNN, así que empieza a leer las últimas noticias del día. Su intención es escanear los titulares principales y seguir adelante, pero invariablemente acaba haciendo clic en otros enlaces que le llaman la atención. Luego, sin siquiera pensarlo, abre 2 sitios web diferentes en los que comprueba sus acciones e inversiones para ver cómo les ha ido durante la noche. A continuación, consulta su correo electrónico, que permanecerá abierto durante todo el día, avisándole cada vez que reciba nuevos mensajes. Una vez que revisa su bandeja de entrada, hace clic en un par de enlaces y archivos adjuntos y responde a algunos mensajes. Está listo para ponerse a trabajar. Más o menos, resulta que Ted suele trabajar unos 30 minutos antes de tomarse un café. Entonces vuelve a sentarse frente al ordenador, donde no puede evitar darse cuenta de que su página de inicio tiene un nuevo lote de titulares que escanear. ¿Y qué es esto? 10 nuevos correos electrónicos. Será mejor que los lea. Luego comprueba de nuevo sus acciones, solo para asegurarse de que no han llegado el Armagedón financiero. Finalmente, Ted vuelve a concentrarse y se pone a escribir un nuevo plan de marketing que dura unos 10 minutos hasta que la llegada de un nuevo correo electrónico rompe su concentración. Citando a Kurt
Vonnegut y así sucesivamente. ¿Les suena familiar? Tras unos rápidos cálculos, llegamos a la conclusión de que Ted probablemente consulta sus acciones 3 veces por hora, su correo electrónico 5 veces por hora y los sitios web de noticias aproximadamente 1 vez por hora. Y eso es bastante típico. La American Management Association informa que los empleados dedican una media de 107 minutos al día al correo electrónico. Un grupo de trabajadores londinenses con los que hablé admitieron que consultaban las acciones unas 4 o 5 veces por hora, es decir, 35 veces al día. Y sospechoso que si la mayoría de los oficinistas contaran todos los minutos que pasan al día en blogs, redes sociales, Amazon.com, etc., el panorama sería realmente alarmante. No me extraña que sea tan difícil hacer algo. Y eso no es lo peor. El tiempo que dedicamos a estas distracciones es parte del problema, pero la cuestión más importante es que nuestra atención choca contra un muro cada vez que nos desviamos. Los estudios demuestran que el empleado medio interrumpe su trabajo cada 11 minutos y en cada ocasión experimenta una pérdida de concentración y fluidez de la que tarda casi otros tantos minutos en recuperarse. Sin embargo, en el mundo actual es demasiado fácil caer en la tentación. Como decía un artículo del New York Times, distraerse solía consistir en sacar punta a media docena de lápices o encender un cigarrillo. Hoy en día existe un universo de distracciones que comprar, oír, ver y reenviar, lo que hace que centrarse en una tarea resulte aún más difícil. Mientras Ted y yo trabajamos para encontrar formas de minimizar las distracciones, tuve una epifanía. No es el número y el volumen de distracciones lo que nos mete en problemas, sino la facilidad de acceso a ellas. Piensa en ello. Si quieres consultar tus acciones, tienes que sentarte a ver cómo un teletipo recorre todo el alfabeto. Por supuesto que no. Puedes programar una web para que te ponga al día de las que te interesan y te den actualizaciones periódicas. Si quieres leer las últimas noticias políticas o algún comentario sobre la nueva película de moda, tienes que recorrer las docenas de sitios y blogs para encontrar uno sobre el tema deseado. Ni hablar, puedes crear un canal RSS para tus blogs favoritos y recibirlos directamente a tu bandeja de entrada. Del mismo modo, puedes recibir por correo electrónico sus noticias favoritas, cotillos de famosos, reseñas de restaurantes y todo lo demás. Puede que la tecnología nos facilite el ahorro de tiempo, pero también nos hace mucho más fácil malgastarlo. En resumen, la distracción, siempre a un clic de distancia, se ha convertido en el camino de menor resistencia. Redirigir el camino, la regla de los 20 segundos. Al dejarse arrastrar por este camino, Ted se había visto atrapado en una serie de hábitos muy malos. En su caso, solo tenían que ver con la procrastinación, lo que me hizo pensar, ¿podrían los mecanismos psicológicos que estaban descarrilando la productividad de Ted explicar también por qué yo había fracasado en mi régimen de tocar la guitarra? ¿Me había desviado por el camino de menor resistencia? Volví a pensar en aquel experimento inicial. Había guardado la guitarra en el armario, fuera de mi vista y de mi alcance. No estaba lejos, por supuesto, mi piso no es tan grande, pero esos 20 segundos de esfuerzo extra que me costaba ir hasta el armario y sacar la guitarra habían resultado ser un gran impedimento. Había intentado superar esta barrera con fuerza de voluntad, pero después de solo 4 días, mis reservas se habían agotado por completo. Si no podía usar el autocontrol para arraigar el hábito, al menos no durante un periodo prolongado, ahora me preguntaba, ¿y si pudiera eliminar la cantidad de energía de activación necesaria para empezar? Estaba claro que había llegado el momento de hacer otro experimento. Saqué la guitarra del armario, compré un soporte de guitarra de $2 y lo coloqué en medio del salón. Nada había cambiado, salvo que ahora, en lugar de estar a 20 segundos de distancia, la guitarra estaba al alcance de la mano. 3 semanas más tarde, miré una cuadrícula de hábitos con 21 orgullosas marcas de verificación. Lo que había hecho, esencialmente, era poner el comportamiento deseado en el camino de menor resistencia, de modo que me costaba
costaba menos energía y esfuerzo coger y practicar con la guitarra que evitarlo. Me gusta referirme a esto como la regla de los 20 segundos, porque reducir la barrera al cambio en tan solo 20 segundos fue todo lo que necesité para formar un nuevo hábito de vida. En realidad, a menos hacen falta más de 20 segundos para cambiar las cosas y a veces mucho menos, pero la estrategia es en sí de aplicación universal. Baja la energía de activación para los hábitos que quieras adoptar y súbela para los que quieras evitar. Cuanto más podamos reducir o incluso eliminar la energía de activación de las acciones deseadas, mayor será nuestra capacidad para poner en marcha un cambio positivo. Sirenas y Slurpees. No es una idea nueva, pero sí muy buena. ¿Recuerdas la escena de la Odisea de Homero en la que Odiseo intentaba guiar su barco más allá de las peligrosas sirenas, esas bellezas con voces tan seductoras que podrían atraer a cualquier hombre a una muerte segura? Odiseo sabe que sería incapaz de resistirse a su llamada, así que ordena a sus hombres que lo aten al mástil del barco para asegurarse de que pasaran a salvo. Como sabe que la fuerza de voluntad le fallará, interpone suficiente energía de activación entre él y el camino de la tentación. Más de 2000 años después, y en un contexto cultural ligeramente distinto, la protagonista de la película Confesiones de una adicta a las compras congela sus tarjetas de crédito en bloques de hielo para evitar físicamente una compra compulsiva. Parece una tontería, pero interponer 10 minutos de secado de pelo y cincelado entre ella y su Amex fue suficiente para detener su problemático hábito. Puede que sea una exageración de Hollywood, qué sorpresa, pero los asesores financieros recomiendan a las personas que no pueden resistirse a los cantos de sirena de las rebajas que dejen sus tarjetas de crédito en casa, en un cajón del escritorio fuera de su alcance. Por suerte, ir de compras no es una de mis grandes debilidades, pero ver demasiada televisión solía serlo. Según una rápida búsqueda en Google, el estadounidense medio ve de 5 a 7 horas de televisión al día. En un momento dado, yo veía unas 3 horas al día, lo que, por supuesto, disminuía mi productividad y el tiempo que pasaba con mis amigos de la vida real. Quería ver menos televisión, pero cada vez que llegaba a casa del trabajo, estaba cansado de dar clases y era más fácil sentarse en el sofá y pulsar el botón on del mando a distancia. Así que decidí hacer otro experimento conmigo mismo. Esta vez decidí hacerme la misma jugarreta que mi cerebro me había hecho cuando no tocaba la guitarra. Saqué las pilas del mando a distancia, cogí mi cronómetro, las hice andar exactamente 20 segundos y las dejé en un cajón de mi dormitorio. ¿Sería suficiente para curarme de mi hábito televisivo? Las noches siguientes, cuando llegaba a casa del trabajo, me dejaba caer en el sofá y pulsaba el botón on del mando a distancia, normalmente varias veces, olvidándome de que había cambiado las pilas de sitio. Entonces, frustrado, pensé, odio hacer estos experimentos, pero definitivamente la energía y el esfuerzo necesarios para recuperar las pilas o incluso para cruzar la habitación y encender el televisor manualmente bastaban para hacer el truco. Pronto me encontré cogiendo un libro que había colocado a propósito en el sofá o la guitarra que ahora estaba en un atril junto al sofá o incluso el portátil que ahora tenía al alcance de la mano en el que estaba escribiendo este manuscrito. A medida que pasaban los días, las ganas de ver la tele disminuían y las nuevas actividades se hacían más habituales. Con el tiempo, incluso me encontré haciendo cosas que requerían mucha más energía de activación que recuperar las pilas, como salir a jugar al baloncesto o quedar con amigos para cenar. Me sentía mucho más enérgico, productivo y feliz por ello. Añadiendo 20 segundos a mi día, he recuperado 3 horas. La regla de los 20 segundos es un aliado crucial en nuestra búsqueda de hábitos alimentarios más saludables. Los investigadores han descubierto que pueden reducir a la mitad el consumo de helado
en las cafeterías simplemente cerrando la tapa de la nevera, y que cuando la gente tiene que esperar en otra cola para comprar patatas fritas y caramelos, son muchos menos lo que lo hacen. En esencia, cuanto más nos cueste conseguir alimentos poco saludables, menos los comeremos y viceversa. Por eso los nutricionistas recomiendan preparar tentepiés más saludables con antelación para poder sacarlos de la nevera, y recomiendan que cuando comamos comida basura saquemos una pequeña porción y guardemos el resto de la bolsa fuera de nuestro alcance. En su libro Mindless Eating, Brian Wanskin escribe sobre un amigo suyo que no podía resistirse a parar en el 7-Eleven para comprar un Slurpee de camino a casa desde el trabajo cada día. Finalmente, decidió que si no podía evitar que su coche entrara en el 7-Eleven, tomaría una ruta diferente para volver a casa, zigzagueando alrededor de la tentación. Nuestra mejor arma en la batalla contra los malos hábitos, ya sean los Slurpees, las reposiciones de Seinfeld o las distracciones en el trabajo, es simplemente hacer que nos resulte más difícil sucumbir a ellos. Las mentes más ingeniosas que han ideado algunas formas creativas de poner barreras entre nosotros y nuestros vicios, por ejemplo, en un número cada vez mayor de estados de Estados Unidos, los jugadores compulsivos pueden solicitar al gobierno que los incluya en una lista que, de hecho, les prohíbe entrar en casinos o cobrar cualquier ganancia de juego. Algunas operadoras de telefonía móvil ofrecen un servicio para evitar que los borrachos marquen borrachos, bloqueando todas las llamadas salientes, excepto al 911, a partir de cierta hora los fines de semana. Email, el cliente de correo electrónico de Google, ofrece una opción igual de divertida pero eficaz que obliga a resolver una serie de problemas matemáticos antes de poder enviar un correo electrónico a altas horas de la noche, protegiendo así a los empleados que han bebido una botella de vino de enviar a sus jefes una lista de quejas mal escritas.